Hola estimados amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con la presentación de la bella dama, que es My Fair Lady, que está ahí. Aquí ¿Cómo estamos. estás? Muy bien, Fernando. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Hoy día esperando la Oh, lluvia. Ojalá que caiga lluvia. algo ha caído por acá en mi sector, unos chaparrones de medio minuto, pero algo han mojado. Antes de partir, No llueve, pero gotea, dice el eso. refrán. Bueno, por Ya, lo menos, ok. mira, hace años que no veía caer un poco de agua en abril, para serte franco. Y ya algo ha caído, bueno, en fin, esperemos que sea un año normal. Antes de partir, amigos, antes que se me olvide, les voy a mostrar el libro que les muestro siempre, Resurrección, que los está esperando en el villegas.cl/tienda. Aquí termina el ciclo que partió con Tsunami hace 10 años atrás. Y ahora les voy a mostrar un libro que no es nuevo, pero que está de rezago en mi librería, el villegas.cl/tienda, que es este. Yo sé que muchos de ustedes dicen, ¿qué es eso, la Torre de Papel? Se van a entretener muchísimo. Es un libro que tiene que ver sobre libros, sobre autores, sobre experiencias de la lectura. Lo van a pasar bien porque yo escribo entretenido además. Pues. Estamos con un montón de capítulos que trato de historiadores olvidados, que son muy interesantes. Como que pasaron a la historia los historiadores. Shakespeare y su universo, El laberinto de Octavio Paz, uno de los más grandes ensayistas, si no el más grande de América Latina. De poeta, era poeta, pero no sé si es bueno o malo porque no leo poesía. ¿Qué pasa con la enciclopedia británica? Un montón de temas. Miren ustedes la cantidad de capítulos que tiene y lo van a encontrar en elvillegas.cl/tienda. Y antes de darle la partida a Nicole, que ya tiene los temas listos, les recuerdo que este programa lo auspicia el método EVE, que es un método para que usted elimine, a ver, las estrías, la celulitis y todas esas cosas que no se eliminan con gimnasia, ni con deporte, ni con dieta. Se eliminan con estos métodos traídos de Corea del Sur, que los imparte método EVE en 3 locales, Concón, Vitacura y Los Ángeles en el sur. Póngase en contacto, entra método EVE, ponga en Google, va a salir la dirección y vea los detalles. Sigo con praderas de frutillar, una, ¿cómo decirlo? Que no me gusta la palabra emprendimiento. Un proyecto que ya está, digamos, en la fase 2, la fase uno ya se acabó, de parcelas preciosas en la región de los lagos. Ustedes están viendo fotos, toda la región de los lagos muy hermosa. 5.000 metros cuadrados, con agua, con electricidad y con fibra óptica lista para enchufar en lo que usted construya o instale en su sitio. Fuera de eso, hasta 5 minutos de frutillar para lo que usted necesite. O sea, lo mejor de todo el mundo, porque Frutillar es una ciudad muy agradable, con gente muy agradable. Hay de todo, supermercados, carnicerías, restaurantes, cafeterías, el Teatro El Lago. Así que es ideal esta mezcla de las dos cosas a 5 minutos de distancia. Sigo con Kame ERP, un software para el manejo integral de su empresa. Usted lo puede tener en su celular, que es un computador, como ustedes saben, en miniatura, y tiene una inteligencia artificial, lo ve todo, lo piensa todo, lo vigila todo y nunca sale a tomar café ni deja colgado el vestón en la silla, como hacen los empleados. Dejan el vestón colgando y se van por otro lado. Kame RP lo obtiene en kame.cl. Y termino el bloque, amigos, con Controller. Esta es una empresa que usted debiera consultar si tiene una empresa. Controller tiene muy bien puesto el nombre. Ve todo, examina, hace una autopsia, un escáner de todos los procesos administrativos, contables de su empresa, especialmente el tema contable, el tema tributario, para que las cosas anden no solo más o menos bien, sino que excelente. Controller es una empresa que tiene muchos años en esto. Sus servicios han sido contratados por empresas internacionales, grandes empresas, medianas empresas e incluso se ocupa de las pymes, empresas pequeñas que no tienen personal para hacerse cargo de muchas cosas y a veces las hace uno mal lo más. Póngase en manos de Controller, averigüe, entre al sitio de ellos, averigüe, controller.cl. Dicho lo cual, callo mi boca y dejo a Nicole que empiece las hostilidades. Empecemos la hostilidad. No, no la hostilidad. Empecemos el programa y la noticia de este lunes mientras grabamos en la detención de estos tres alumnos por la agresión a la ministra de Ciencia, a la ministra Lincolao. ¿Se acuerdan cuando fue a la inauguración del año académico en la Universidad Austral, que finalmente fue salvada, fue sacada de ahí por el representante de la PDI de la región que estaba invitado en el público y con otros funcionarios de la Armada que habían sido invitados, no eran parte de su seguridad?
Y la noticia tiene que ver con lo siguiente. Se detuvieron a 3 alumnos que van a pasar a control de detención, a la audiencia de formalización de la investigación. ¿Y quiénes son? Bueno, uno es estudiante de antropología, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Se le atribuye haberle lanzado líquidos a la ministra. Otro es estudiante de pedagogía en historia y ciencias sociales, acusado de agredir a funcionarios de la Armada. Y otro es estudiante de bioquímica, también acusado de atacar el auto donde salió la ministra Linconao. Aquí hay que darle un puntito a la Fiscalía Regional de los Ríos, que fue bastante rápida su investigación. Vamos a ver cómo termina la audiencia de formalización. Pero acá hay dos patitas. Uno, el rector de la Universidad Austral, Ergon Montesinos, que abrió una investigación interna que ahí me imagino que va avanzando. No sé si la palabra es avanzando. Ahí está, en una mesa, en un cajón. Y dos, en las declaraciones de Ergon Montesinos, que tempranamente dijo que quienes participaron de los hechos violentos no eran estudiantes de la Universidad Austral. Lo que esta detención de estos 3 estudiantes dice lo contrario, ¿no? Entonces, me pregunto en qué posición va a quedar Ergon Montesinos como rector y si va a tener la decencia de renunciar ante lo que está pasando en la Universidad Austral. No conocemos la historia de estas personas, pero la estudiante de antropología leía por ahí que está vinculada al Partido Comunista, y esto me lleva a la pregunta que se hacían varias personas, analistas, posterior a la agresión a la ministra, entre ellos, por ejemplo, Jorge Chauson, que no es de derecha. Decía, bueno, ¿quiénes están detrás de esta violencia en Chile y esta violencia política? Y decía algo que incomoda porque no se dice mucho, y es que desde el regreso de la democracia, la violencia política se ha instalado principalmente en sectores de izquierda, ya sea en colegios, universidades o en la calle. Y además ha permitido avanzar esa violencia por omisión también y por cobardía de quienes son del sector de la derecha. Hace muy poquito, hace unos 4 días atrás, fue el alcalde Belolio de Providencia a la Comisión de Educación de la Cámara para hablar de la violencia en los liceos emblemáticos. Y dijo algo que a mí me pareció que iba a ser un escándalo. Y escándalo en el sentido que se iban a activar las instituciones y se iban a acelerar las investigaciones para poder de una vez por todas ponerle el cascabel al gato con respecto a la violencia en los colegios. Y dijo que en la testimonio de uno de los estudiantes decía que le habían pagado para poder ingresar con elementos incendiarios al Liceo Lastarria. Y lo uno esto con la universidad, porque no es tan distinto el pool humano, es decir, los alumnos que salen del colegio y entran a la universidad. Son los mismos. Si permitimos que en los liceos públicos de este país se instale la violencia política, es la misma violencia política que se va a instalar en las universidades. ¿Por qué se atacó a la ministra Linconao? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué se la atacó? Porque es la ministra de un gobierno de derecha. Da lo mismo si es mapuche o no es mapuche, si es mujer o no es mujer. Da lo mismo. Yo sé que varios hablaron de la condición de mujer, a mí me parece irrelevante y ojalá no sigan hablando de eso porque lo único que hace es levantar ciertas causas que están muy mal diseñadas y están muy mal llevadas, digamos. No tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con que ella es ministra de un gobierno de derecha. Y en las universidades, principalmente en este país, no les gusta la derecha, no quieren que entre a una zona, las universidades, que ha sido conquistada por la izquierda. Y ha sido conquistada por la izquierda porque históricamente siempre ahí ha habido un grupo rebelde que no le gusta el Estado de Derecho, etcétera. Pero además porque las reformas que se han instalado en educación, ya sea la gratuidad en las universidades y la reforma escolar que hizo Michelle Bachelet han permitido que se instale como una conquista a los sectores de izquierda. No todos los sectores de izquierda conversan entre sí y hay una línea directa, porque varios en estas teorías de la conspiración
pretenden que se encuentre un WhatsApp o una llamada, quizás voy a decir un ejemplo, del presidente del Partido Comunista que llamó a esa persona para decirle que hagan tal o cual cosa. No, no funciona así. Funciona con adoctrinamiento, funciona con la dinámica que se va instalando en grupos de estudiantes o de universitarios, funciona con las ideas que se van conquistando y funciona con la siembra del odio hacia las ideas distintas, en este país principalmente de derecha. Entonces, aquí hay una constatación con esta detención de algo que circula, pero que nadie no se puede poner la pelota al piso, porque hay que tener evidencia y decir, bueno, ¿de dónde viene esta violencia? Veamos en los antecedentes de estos alumnos, pero de ahí viene principalmente la violencia, ¿no? Bueno, es un tema complicado porque forma parte de una cultura de un grupo o de una sección de la sociedad o de un movimiento o de un partido eh, que se opone, que quiere cambiar la sociedad. Y si ustedes examinan históricamente cualquier grupo de esa clase que haya existido de los tiempos más antiguos, eh, no tienen, cuando no están en el poder, por definición, no tienen instrumentos de poder. No controlan las instituciones económicas, políticas, etcétera. A veces se infiltran un poco, bastante en la cultura y empiezan a aparecer los progresistas ahí, los izquierdistas, los que hacen discursos, pero entonces la violencia es lo único que tienen a mano. Fuera de eso, de que están motivados esos sectores sociales por el resentimiento. Las historias personales de casi todos ellos son historias de resentimientos que tienen, que es el combustible anímico que tienen. Y cuando están en el poder, como lo demostró en forma bastante clara Stalin y Lenin, ejercen violencia, genocida incluso. Stalin mató entre 20 y 30 millones de personas para mantenerse en el poder, para mantener la legitimidad del sistema que los mantiene en el poder, que es una doctrina, no una elección. Están ahí por una doctrina. Entonces hay que mantenerla intacta o si no empieza a descomponerse el sistema y eso significa que hay que aplastar a los disidentes. En otras palabras, la violencia no es algo que se instaló en determinado momento, es intrínseca al DNA de las izquierdas. Y ellos mismos lo reconocen. Si ustedes estudian a los Lenin y a otros, puedo hablarles al señor Sorel, un pensador del siglo XIX, todos hablan de una manera o de otra de lo que llaman violencia revolucionaria. Hasta el Boric, en su momento, cuando se votó a académico, habló de que las revoluciones no son muy, muy bonitas, que hay, digamos, violencia. Entonces, no es raro. Ahora, segundo, que los protagonistas sean estudiantes universitarios tampoco es nada raro, es lo típico. Son jóvenes, están llenos de deseos de generarse una identidad personal, tienen su propio stock de resentimientos, se comen, porque son medianos en su gran mayoría, la primera teoría simplista que les explica el mundo, quieren ser activos, quieren hacerse notar, quieren pertenecer a una tribu. Hay un montón de elementos psicológicos que llevan a que en forma muy natural, yo lo vi en el colegio, lo vi en la universidad, se plieguen a cualquiera de estos movimientos. Puede ser incluso un movimiento de extrema derecha, como fue el nazismo, pero que también les da una identidad. Hay estudios sobre eso muy interesantes. Lean bueno, hay muchos de tratadistas sobre la materia. Así que no es que se haya instalado, siempre ha estado instalado. Está en el DNA, la violencia revolucionaria en todas sus formas. Si no es con medios físicos, es con medios simbólicos, verbales, políticos, culturales, lo que ahora llaman la cancelación, por ejemplo. Cuando te cancelan no te matan, simplemente hacen lo que hicieron los nazis al principio con los judíos en Alemania, que les quitaron su calidad de ciudadanos. No tenían derechos civiles, no podían, digamos, abrir sus negocios. No los mataban todavía, después los mataron. Entonces, nada nuevo, ninguna instalación que haya partido con el gobierno de la Concertación. Esto venía de antes, lo que pasa es que hay momentos en que está dormido. Por ejemplo, en buena parte del gobierno de Boris, ustedes recordarán, había menos brutalidad de las que estamos viendo de nuevo, porque estaban en el poder, estaban en la otra situación. Y reprimían a los orcos para que no salieran a hacer estropicios porque no les convenía políticamente. Ahora están afuera y por lo tanto se va a reencender todo esto en todos los planos, como ya lo estamos viendo. Claro, porque finalmente, cuando la izquierda no está en el poder, es lo que estamos viendo ahora, no pasaba en la época de la Concertación, pero también porque gobernaron durante prácticamente toda la etapa, ¿no? Si por Era algo otra se etapa habla, cultural también. es otra Era otra etapa etapa. cultural.
pero se fue aceptando la violencia en Chile. Si al final de cuentas, digámoslo así, se fue aceptando y quienes no la aceptaban se fueron callando. Entonces, no es algo tan, digámoslo, espontáneo ni No, una para nada. condición natural de Chile, sino que es el resultado de este proceso que en el caso de la educación tuvo un objetivo y era controlar la educación y yo creo que en parte lo han conseguido con las reformas que hicieron y el cómo algunas universidades académicos no pueden ni siquiera ingresar o profesores que no pueden dar su cátedra porque no son de las ideas de la izquierda. Es así lo que está ocurriendo en la educación y se aceptó. Ahora, con un gobierno de derecha en la moneda, es más fácil porque ¿cuáles son las frases que hasta el minuto salen de los parlamentarios, de algunos parlamentarios, no de todos, de algunos parlamentarios de izquierda, como el señor Manucheri, Partido Socialista, del Frente Amplio, el Partido Comunista? Hablan del gobierno de los ricos, de la ultraderecha, un peligro para la democracia, un peligro para los derechos humanos, que los retrocesos de las conquistas están instalando el escenario de los buenos, los malos, el enemigo perpetuo de la izquierda que necesita tener para poder llevar adelante sus causas. Entonces, lo que ocurre en el Congreso tampoco es tan distanciado del No. ambiente que van creando en las escuelas y que termina con esto. A la ministra Rincón le pasó lo mismo, no con una agresión, sino que con gritos, también en una universidad. Es decir, a las universidades no pueden ir los ministros de derecha porque no son bienvenidos, eso es lo que le están diciendo. Mira lo que le ocurrió a Charlie Kirk, que finalmente una persona que era de derecha, no era del gobierno de Trump, pero era un apoyador de Trump y principalmente una persona que debatía y se instalaba en las universidades para crear el debate con ideas de derecha en universidades gringas, norteamericanas, que las ideas de izquierda son las principales. Y se instalaba a debatir, y ese era más o menos su modus operandi. Bueno, lo terminaron asesinando. Eso es lo que ocurrió. Por eso hay que levantar siempre la voz de alerta en nuestras universidades, en el sentido de que aquí se permitió que se instalara la violencia y se permite que solamente una idea, las ideas de izquierda son las que tienen que circular, tan contrario a lo que termina siendo una universidad, ¿no es cierto?, donde debería existir la libre Bueno, circulación de ideas. sí, bueno, la pregunta que cabe ahora hacerse en vista de este cuadro que todos previmos que iba a ocurrir, que iban a reencenderse todos los focos de odiosidad y de violencia de la izquierda y de oposición feroz y iban a reflotar todos los lugares comunes, que los ricos, que el retroceso. La pregunta es, ¿está en condiciones, tiene la capacidad moral, psicológica, jurídica y política este gobierno de enfrentar eso? Yo tengo muchas dudas, por varias razones. Y creo que ustedes las tienen claro en su cabeza, así que no las voy a decir, pero me parece que no estoy seguro, más bien dicho, estoy seguro de que no están a la altura, a pesar de todos sus discursos, de enfrentar, entre otras cosas, por la masividad de esta cuestión, porque aquí no se trata de un grupo, se trata de un fenómeno cultural muy masivo. Las universidades no son 20 alumnos los que hacen estas cosas, son la gran mayoría. Y los que no están de acuerdo se quedan callados y se corren porque no quieren, digamos, ser aplastados por una mayoría. Eso es entendible. Lo mismo hacen los profesores. Hay una mayoría en las universidades de ese talante. En los colegios lo mismo. En los medios de comunicación, ¿para qué te digo? Y así sucesivamente. La gente que no está en eso no forma parte de organizaciones que se concierte para salir a la calle a marchar a favor del gobierno o a favor de alguna medida como lo de las mochilas, que ya la están llevando a un tribunal constitucional, creo, nada menos, increíble. Vamos a hablar de eso. Increíble, increíble. Entonces, yo no sé si este gobierno va a estar en condiciones de estar a la altura de la masividad del problema en todos los planos. El económico incluso es el más fácil, porque ahí es una cuestión de leyes, de decretos, por último. Pero el otro tema, que tiene que ver con la mentalidad que se instaló, o que más bien se dejó desarrollar como un tumor, que no se trata a tiempo. Eso lo veo muy difícil. Van a hablar de procesos, van a hablar de demandas, van a hablar de querella. Lo mismo que hacía Boric, que nos vamos a querellar contra quienes resulten responsables, pero nunca nadie resultaba responsable. Y si acaso aparecía un responsable, llegaba un juez y los dejaba libres o les daba una pena mínima. Acuérdate lo que pasó con estas personas detenidas de los llamados pueblos originarios. Tenían derecho hasta salir a hacer fiestas
de sus tradiciones, qué sé yo. Yo dudo lamentablemente que el gobierno esté en condiciones de realmente hacer un esfuerzo para extinguir estas llamaradas que están encendiendo estos grupos. Lo veo muy El, complicado. el gobierno, a través de la ministra de Seguridad, la ministra Steiner, va a pedir, porque todavía no es la audiencia de formalización, ¿eh? Entonces, mientras grabamos no lo sabemos. Entiendo que el gobierno va a pedir las medidas cautelares más gravosas, que podrían ser detención preventiva o domiciliaria, no lo sé, no sé cómo va a ocurrir, pero ya anunció que el gobierno, que es parte de esta querella, van a pedir esas cautelares. Pero mira cómo se va dividiendo el mundo político. Mira, tenemos que aceptar algo, y esto a propósito de que después vamos a hablar de la ley de reconstrucción del gobierno de Kast, que ingresa mañana al Congreso el día martes. Aquí estamos viviendo dos miradas de país y son Así dos es. miradas políticas. Aquí hay dos modelos de sociedad claramente distintos. No lo vivimos en los 90 porque había también un consenso mundial. Acuérdense que nosotros también estamos en el mundo, no somos Chile separados del resto. Aquí hay dos miradas y esto ocurrió también con la detención de los alumnos, que estamos ante una cosa de sentido común, como dirán algunos, ¿no? Agredieron a una ministra a propósito de nada, con mucha violencia, y resulta que el oficialismo, es decir, los partidos políticos del gobierno de Kast, están pidiendo que se expulsen a esos alumnos de la Universidad Austral, y la oposición está acusando que hay presión política. Entonces, con estas palabras que siempre vienen bien, ¿no? Como en el caso del diputado Roberto Arroyo, diciendo que están convencidos de que el camino correcto para Chile es de la paz y el entendimiento, Ah, qué nunca el de la amoroso, violencia. qué Por amoroso. El eso Papa. valoramos la eficacia policial. Bueno, él es del Partido Social Cristiano, pero de la democracia cristiana destacó que lo primero es rechazar categóricamente el acto de violencia. Acá viene el pero, y acá es donde nos dividimos, po. Quienes rechazan la violencia sin pero acá en el caso de la democracia cristiana con este diputado, Pinilla, hay pero. Dice que esto es inaceptable y lo condenaron sin ningún tipo de ambigüedad, pero es Sí. importante entender que la justicia debe ponderarla, racionarla y tiene que ser objetiva, para que sea acorde a lo que hicieron, y empiezan a matizar, ¿no es cierto? Como la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, que dice que frente a la agresión de la ministra todos lo condenamos. Sin embargo, es importante no perder de vista las prioridades de Chile. Bueno, yo creo que esta es una de las principales prioridades de Chile. ¿Y por qué creo que una de las principales prioridades? Porque el mayor retroceso que ha tenido Chile es la aceptación de la violencia. Una democracia madura, o digamos, la democracia es la ausencia de resolver los conflictos con violencia. Esa es la base de la democracia, ¿o no? Así Votamos, es. le damos el voto, ahí está el ADN de la democracia. Entonces, si vamos a resolver las diferencias por violencia o vamos a cancelar a otro porque piensa distinto, creo que es el mayor retroceso que hemos tenido, no los derechos sociales. Bueno, pero Déjame. aquí vemos una vez más la división que hay política en nuestro país. Y bueno, eso lo hemos dicho muchas millones de veces, que el país está viviendo un dilema, que hay de un mundo, miradas completamente distintas, etcétera. Y a propósito de un término que tú has usado ahora en este programa, en el sentido de que se ha llegado a aceptar la violencia, me voy a permitirme matizar un poco tu concepto. Los Yo que sé lo ejercen que la pasa. violencia no necesitan aceptarla o no aceptarla. Les nace natural, la consideran el método adecuado, el método revolucionario, la violencia revolucionaria, así que para ellos el tema aceptación o no aceptación no corre. Y para los que sufren o pueden sufrir la violencia, tampoco la aceptan, a nadie le gusta que les hagan violencia. Aquí lo que hay es un tema de cobardía, de timidez, de miedo. Bueno, y para eso es la violencia, para ejercer miedo. Esa es la razón de ser de los actos de violencia llamados terroristas, para producir terror. El terror que te paraliza, que te inmoviliza y que permite al agresor hacer lo que quiere. Entonces, nadie está aceptando la violencia, ni siquiera estos que ponen peros, que son unos hipócritas, básicamente, sino que simplemente hay cobardía. La gente es temerosa, la gente es miedosa, la gente se deja apabullar. Y algunos dirán, bueno, con razón, porque estás con un tipo armado al frente y tú estás desarmado, ¿qué vas a Claro. hacer? Y yo entiendo eso. Pero hay otras formas de violencia
que se pueden enfrentar y que no se han enfrentado tampoco por cobardía. La derecha cobarde, como llaman algunos sectores de derecha, no les estaban poniendo una pistola al pecho, o quizás sí algunos, no sé. Básicamente tenían miedo de aparecer como cavernarios frente a lo que ellos imaginaban el pensamiento predominante y hegemónico, el wokismo, el progresismo, especialmente esto fue así el año 18-19. Los medios de comunicación cayeron de rodillas, de hinojos ante la teoría del estallido social, acuérdate de eso. Eso se llama cobardía, eso se llama no querer enfrentar, eso se llama miedo, no aceptación, miedo. O sea, por último, resignación ante la violencia. Y finalmente se llega a esa postura del que dice, bueno, ya, pero que no me toque a mí. No hagamos tal cosa para que no me toque a mí. Y entonces, claro, por eso que, no me acuerdo qué pensador alemán decía que los malos ganan porque los buenos, digamos, se quedan de brazos cruzados. Ana Los Frank también violentos, tiene una los frase violentos, así. Sí. los violentos, digamos, se imponen porque nadie se les pone por delante. Todos se corren, se hacen los huevones, esa es la palabra. O hacen unas amenazas verbales que no se traducen en hechos. Y a propósito de lo que tú decías de estos estudiantes, tal vez el gobierno presente efectivamente esas querellas, pero ¿qué va a pasar en la justicia? Ahí tenemos otro equipo de gente que ya conocemos. Acuérdense, y termino aquí, que en algunos países, cuando se juzga a individuos, digamos, violentos, incluso a mucho más violentos que estos cabros, los tipos están enmascarados. ¿Por qué crees tú que uno ve aparecer a las policías enmascaradas? Jueces enmascarados. Cambios por miedo, pues, por miedo. La violencia produce miedo. Nadie quiere que los golpeen, que los maten. Es muy simple. Esa es la eficacia de la violencia. Y esa es la resignación ante la violencia. Oye, vámonos con el proyecto del gobierno, porque lo presenta el Adelante, martes, el gran adelante proyecto, estudio. adelante estudio, el gran proyecto del gobierno. Y durante el fin de semana todas las columnas de opinión, las entrevistas a los ministros. Y aquí quiero decir dos cosas que se han estado instalando que a mí me parece que que no son correctas. No sé si esa es la palabra, pero del punto de vista del proyecto, hay bastante consenso en que es el camino correcto. Algunos, o sea, no algunos, varios economistas de izquierda o que pertenecieron a la concertación en su momento, o algunos funcionarios que han estado siempre en estas instituciones, todavía Paracelso. alertan sobre el déficit fiscal o cómo lo va a subsanar, en fin. Y quiero decir dos cosas que me parecen relevantes. Uno es que se está instalando la idea de que este proyecto debe contar con un amplio consenso, porque si no prácticamente no es válido, y eso no ajustarse a la realidad política del país. Así El es. gobierno puede sacar adelante este proyecto, tiene 76 votos, si es que efectivamente todo el oficialismo está alineado, solamente necesita dos más para poder aprobar la idea de legislar, que es lo que primero se va a votar. Y el gobierno solo necesita dos votos más. Es decir, si este proyecto, este gran proyecto de reconstrucción y de crecimiento económico, algo así le pusieron, saca dos votos más, es un triunfo para el gobierno. Entonces, tratar de instalar la idea de que si no cuenta con un amplio porcentaje de votos, casi prácticamente de izquierda a derecha, he visto como las grandes mayorías, prácticamente el proyecto no tiene tanta legitimidad. Esa es otra cancha que está instalando la izquierda, porque efectivamente esas grandes mayorías no hay. Y esto es como decir que un presidente no sale presidente simplemente porque saca un poquito de mayoría. Aquí uno gana por un voto, ¿no? Bueno, aquí el Así. gobierno puede ganar con esos dos votos que le falta y eso es suficiente para poder avanzar en su programa de gobierno. Eso por un lado. Entonces, dejar que se instale la idea de que si no hay una amplia mayoría, no tiene legitimidad, no da certeza jurídica, es un invento. Es un invento primero por la realidad, pero además porque cualquier gobierno puede cambiar cualquier ley si cuenta con los votos. Sí. En Chile hubo certeza jurídica, había una ley en todo caso de invariabilidad tributaria, eso es verdad. Pero la gran incerteza en Chile no tenía tanto que... Eso ayudaba en tiempos de la concertación. La gran certeza en Chile es que era un país tranquilo, que nadie lo habla, piensa que es un tema de leyes, un tema de reforma.
Chile quebró esa certeza en octubre del año 2019, donde prácticamente el país casi se vino abajo. Y recomponer esa certeza nos va a tomar décadas. No nos va a tomar el gobierno de Kast, nos va a tomar décadas. Se pueden ayudar con leyes, se pueden ayudar con reformas, se puede incluso aprobar en este programa de gobierno hay una indicación para la invariabilidad tributaria para proyectos, entiendo, de arriba de 50 millones de dólares, una cosa así. Pero al final de cuentas, acuérdense que en contra de la Constitución se aprobaron los retiros. Y en contra de la Constitución se aprobaron varias cosas. Y no solamente eso, sino que además se bajaron los quórum. Entonces, hay dos cosas que se están tratando de instalar. Uno es que el empresariado o la gente, sale al empresariado, pero yo pienso que en general cualquier pyme, etcétera, solo necesita certeza. No, porque hoy tenemos la certeza de que estamos trabajando 4 meses para el Estado y que ese Estado malgasta los recursos. Entonces, no es un problema solo de certeza, por un lado. Dos, tratando de instalar de que para que tenga legitimidad y que no lo vuelvan a cambiar o no haya una nueva reforma tributaria, necesita grandes mayorías, es una mentira, porque con el sistema político que tenemos no hay grandes mayorías. Miren las declaraciones que después las quiero repasar del Frente Amplio, el Partido Comunista. Sí. Ahí no hay votos, así que grandes mayorías no hay. De hecho, ese fue el error político de Sebastián Piñera. Las grandes mayorías, cuando llamó a las mesas de trabajo en la moneda. Se demoró 1 año y medio y seguía conversando para tener grandes mayorías. Error, no hay grandes mayorías. Y 3, simplemente basta con la certeza tributaria para que este país sea atractivo. No, hay que bajar los impuestos para que este país sea atractivo. Bueno, mira, la izquierda vive en la mentira. Vive en la mentira en todos los planos, en el plano de sus teorías que son falsas, en el plano de su mirada sobre la realidad cuando llegan a mirarla, porque normalmente viven en un mundo paralelo verbal nada más, de cantinfladas y de lugares comunes. Producen mentiras. La gran industria de la Unión Soviética y de Rusia ahora es la fabricación de mentiras. Increíbles, y mentiras que son, como decir 2 más 2 son 3 con cara de palo así. Eso por un lado. Y tienen muy mala memoria, o se hacen los suecos, porque eso. En primer lugar, si ha habido una gran mayoría aquí fue para elegir a Kast, o sea, un proyecto completamente distinto. Ahí tienen una gran mayoría. Segundo, ellos intentaron incluso cambiar la estructura básica del país sin una gran mayoría, con la gente que tenían en la Asamblea Constitucional, donde además, en vez de buscar grandes mayorías, acallaban a los sectores que estaban con otra postura. Acuérdense, no los dejaban hablar. Así que son unos hipócritas, además, hablando de las mayorías, resulta que nunca han respetado las mayorías. Allí donde ha vencido la izquierda, han vencido a la fuerza. Han vencido con eso que llaman la revolución, han vencido a los balazos, han vencido, digamos, asaltando el Palacio de Invierno. No tienen grandes mayorías y nunca las van a tener en ese plano político. Y nunca han actuado sobre la base de las grandes mayorías. Todo lo contrario, ellos creen en las élites iluminadas que le van a imponer a la gran mayoría, que estamos todos, digamos, perdidos, van a imponernos sus ideas. Entonces, todo eso es una mentira, efectivamente una mentira gigantesca, pero ellos viven en la mentira. Vean ustedes las declaraciones que hay en los sitios web que tienen varios de estos grupos, especialmente los más extremos. Ustedes no pueden creerlo. ¿Cómo puede personas, digamos, con un coeficiente de inteligencia, llamémoslo siquiera normal, creer semejantes estupideces? Viven en mentiras que se las creen ellos, viven produciendo mentiras para que se los crean otros, y ahora están inventando todas estas cosas que tú estás contando, instalando esto que si no se pone de acuerdo también el Partido Comunista con la reforma, entonces no es legítimo. No, en una democracia, como tú dices, es legítimo el que gana más votos. Esa es la mecánica de la democracia. Si pudieran haber consensos reales, no habría necesidad de democracia. Eso ocurría en las tribus paleolíticas. Estaban todos de acuerdo alrededor del tótem. Claro. Se acabó esa sociedad, señoras. Grupos distintos con intereses distintos, y por eso que hay que ver cuál tiene mayoría para que no nos agarremos a cuchillazo o a bombazo. Eso es. Pero ellos no lo ven así. Se aferran a cualquier cosa y ahora van a estar con este cuenteo de las grandes mayorías que ellos mismos no van a dar. Entonces piden una gran mayoría que ellos mismos van a negar, que además, que suponiendo que el gobierno cayera en esto y dijera, bueno, hablemos con todos para que generemos como hizo Piñera, para que lleguemos a una gran mayoría. Bueno, ellos mismos van a negar esa gran mayoría que ahora piden. Es para la risa.
Amigos, antes que Nicole continúe con el programa, permítanme recordarles compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata, el metal precioso realmente, en unos lingotes chiquititos que les he mostrado, que han subido, el oro y la plata han subido muchísimo de precio. Es la mejor inversión del momento, en la verdad, las cosas. Yo, si tuviera plata, ya me debería comprar un par de toneladas, pero no puedo por ahora. Compreoro.com, estimados amigos. Sigo con Brandlex, una empresa digamos, es una firma legal más bien, bueno, una empresa especializada en la protección, gestión y estrategia de marcas desde el ámbito legal, para que usted, que es emprendedor y que creó su marca, que es su primer capital, no la vaya a perder. Ese es su activo más valioso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Registran su marca en Chile y en otros países, ven la viabilidad de la marca que a usted se le ocurrió, lo defienden ante oposiciones y conflictos legales, generan una estrategia de protección de marca a nivel nacional y planetario, lo asesorían en los temas relacionados con propiedad intelectual y activos intangibles, etcétera. Todo eso en Brandlex, muy importante. Mucha gente olvida lo importante que esto, y realmente es súper, súper importante. Y continúo con Edisur, una editorial que tiene un local ahí en Compañía 1025, es una editorial chilena, en Compañía 1025, donde usted puede encontrar un montón de títulos de buenos autores. Es una librería entretenida, se pasa bien, los libros están bien hechos, son precios accesibles, y además edisur.cl tiene una sección digital donde hay muchísimos archivos para bajar en Kindle de libros que usted no encuentra en papel. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar artistas del flamenco para que le amenicen alguna función privada, un evento privado, como cumpleaños. El sábado pasado estuvieron en un cumpleaños, han estado en varios cumpleaños, han estado en fiestas, matrimonios, eventos corporativos, restaurantes, como en Casa del Jamón, pero pueden estar en otros también. Flamencas.cl. Estábamos entonces en... Sí, corre la cámara, Fernando, porque ahora solo veo al Padrino, que me gusta mucho, pero No sé, algo quedaste pasó porque como, yo no he quedaste hecho nada lejos con el de la computador, cámara. estaba igual. Pero la imagen del Padrino está bien, representa ahí, representa, está muy bien. Ahora hay que alejarlo un poquito. Bueno, pero por mientras ahí está Ahí perfecto. está, ya. Hablemos de la otra línea que es importante del proyecto de reconstrucción nacional, donde todavía no se sabe muy bien la posición de la oposición, en el sentido de que, al parecer, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, anunció que iban a rechazar la idea de legislar. Pero Súper. en la Democracia Cristiana no todos están de acuerdo y, mientras grabamos todavía no hay una opinión consensuada en la Democracia Cristiana. Lo que está claro es que el Frente Amplio, el Partido Comunista y Sí, en claro. gran parte el Partido Socialista estarían por rechazar la idea de legislar, y habría que ver cómo va a reaccionar la ADC y el PPD, si es que se van a separar finalmente de ser esa oposición Y el que todo lo PDG. rechaza. No lo sabemos, están en negociaciones, pero tampoco necesitan esa gran mayoría para avanzar. Lo que sí necesita el gobierno, y me voy a agarrar de una columna de Sebastián Edwards, que me pareció que fue muy clarita, en el sentido de que el gobierno y los parlamentarios del oficialismo, con respecto a esta ley de reconstrucción, tienen que explicar lo central, tienen que explicar lo fácil, tienen que hacer una bajada que a la gente le haga sentido y no enredarse en explicaciones técnicas, en números, en porcentaje. El proyecto de ley de reconstrucción, a lo mejor técnicamente está muy bien hecho. De hecho, hay bastante consenso en el sentido de que es el rumbo correcto. Si uno incluso ve a economistas de izquierda, dicen en sus columnas de opinión y en sus entrevistas que es el rumbo correcto. Entonces, aquí donde se gana al electorado, a las encuestas y a la gente en la opinión, no tiene que ver con los tecnicismos. Tiene que ver con explicarle a la gente por qué este proyecto es el rumbo correcto. Y en eso adolece el gobierno porque se va con explicaciones técnicas. Sebastián Edwards dice, esto es muy simple. Y mire que lo dice un economista de izquierda. Es una reforma pro empleo. Además
para poder hacer esa respuesta de qué pasa con los recortes y cómo va a subsanar el gobierno el hecho de bajar los impuestos. Y él dice, bueno, pero quédense con lo central, que es que hay que recortar la ineficiencia del Estado, hay que perseguir con todas sus letras y con toda su fuerza la corrupción, y hay que ordenar los gastos del Estado. Todos los días hay informes de Contraloría y de distintas instituciones con respecto a cómo se malgastan los recursos del Estado. Entonces, no es un problema de bajar los impuestos, no queda plata para el Estado para los beneficios sociales. Y el Partido Nacional Libertario, que no forma parte del gobierno, le está haciendo la pega comunicacional al gobierno. Este lunes, en una conferencia de prensa salió Johannes Kaiser a decir, para la idea de legislar los votos están. Después hay que hacer la bajada porque ahí ellos pueden poner indicaciones, etc. Les recuerdo que el Partido Nacional Libertario proponía impuestos del 15% para las empresas, o sea, bastante lejos de ese promedio OCDE que nosotros no sé por qué todavía nos comparamos con la OCDE. Y explica así. Yo dije, ¿cómo el gobierno no entiende esto que es tan simple? Y Johannes Kaiser hoy día decía, mire, aumentar la recaudación subiendo los impuestos ya no sirvió. Llevamos 10 años, 15, 20 y no sirvió. Si la torta es más grande bajando los impuestos, se cortan los pedazos más grandes y todos salen beneficiados. No es esa caricatura de que esta es una reforma para los ricos. Reducir impuestos no es generar un beneficio solamente para los más ricos. Reducir impuestos es mayor libertad económica y creo que esto es lo principal para todos. Y mayor libertad económica es mejor para todos, para la clase media, para el más pobre, para el más rico, para todos, porque los precios y el costo de la vida está indexado a todos estos impuestos. Y lo explica de una manera muy sencilla. En cambio, cuando uno se va a los argumentos del gobierno, incluso algunos parlamentarios, se enredan en batallas técnicas que nadie está escuchando porque la oposición lo único que está diciendo es el costo de la vida, beneficia a los ricos. De hecho, hoy día la ex candidata Jara dijo, estamos volviendo con el proyecto del gobierno a una recaudación tributaria o a un sistema tributario de la dictadura. Miren, nos fuimos bien para atrás. Qué idiota. Nos fuimos muy para atrás, ¿no? Nicole, da lo mismo lo que diga esta gente. Incluso si se dan cuenta que 2 más 2 es 4, van a decir que es 3 por una razón política. Hay que entender una cosa muy clara. Y es cosa que ustedes estuvieron un poco de historia, estimado amigo. Un revolucionario es básicamente un tipo político que quiere cambiar la estructura política institucional de una sociedad conforme a su modelo. El tema económico es secundario para ellos. Totalmente. Están dispuestos, incluso cuando se dan cuenta que va a quedar la crema, están dispuestos a asumir ese costo con tal de cambiar las instituciones. Se vio clarísimo, uno de los ejemplos más claros es, como en tantas otras cosas, la Revolución Francesa, que ocurrió hace más de 2 siglos, pero ahí está clarísima, ahí está la mecánica económica que usaron para cambiar las instituciones y para echar abajo la monarquía y para destruir a la iglesia. Fue la expropiación de todos los bienes de la iglesia y la creación de una moneda que se llamaba el asignado, que era un papel, una moneda de papel. Primera vez en la historia de Francia que se dejaba de usar el oro. Un papel que tenía derecho a una fracción del valor de las tierras, de las propiedades de la iglesia que se habían vendido. Bueno, eso no duró nada. Se produjo una inflación caballa, la economía se fue al suelo, se produjeron desórdenes, se produjeron genocidios. Los primeros genocidios políticos en gran escala son, amigos míos, no en Rusia, fue en Francia, en la Francia de 1789, cuando mataban en masa a pueblos completos. Ustedes no lo pueden creer, pero es así. Entonces, el tema económico les importa un huevo, Nicole. Para ellos es la revolución. Después veremos, dicen. Después veremos la carga, la arreglaremos en el camino. Después veremos, después va a venir mágicamente el estado de bienestar. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es demoler el sistema neoliberal. Eso es. Entonces no les importa los argumentos. Pueden importarle a la gente. Y por eso que recomiendo por enésima vez al señor presidente de la República que haga toda la semana o cada 15 días una charla familiar, hogareña, no sentado en una mesa con las banderas, sino que en su casa, en un rincón de la moneda, en un sillón, hablando con un estilo sencillo de cuáles son las cosas que hay que hacer y que deben hacerse. Por lo menos, no para convencer a la oposición,
que eso es imposible, sino que para convencer a la gente y quitarle el piso lo más posible a esta banda que están dispuestos a demoler Chile. Pues ya lo probaron, amigos míos, ¿qué es lo que fue el intento de cambio constitucional del año 19, del año en que llegó al poder Boris? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso sino una demolición? Así es que los temas económicos para ellos son secundarios, Nicole, completamente. Y antes de que continuemos, yo tengo que hacerme cargo de aquí unos temas económicos que tienen que ver con mis auspiciadores. Amigos, si usted tiene una empresa a propósito de escopeta, revise la logística, que se suele olvidar, se suele pensar más bien en las finanzas. La logística es súper importante. Puede estar perdiendo plata, clientes, etcétera. SLI Consultores es un grupo de ingenieros que van a revisar, hacer un escáner de su empresa, van a encontrar lo que está funcionando mal y le van a dar solución y le van a buscar el personal adecuado. SLI Consultores. Continúo con DCR Bot, que es una empresa dedicada a verificar que su seguridad informática cibernética está realmente siendo segura, que usted está efectivamente blindado contra los ataques. Todos los días inventan nuevos de los hackers. Ellos van a su empresa, hacen pruebas, hacen ataques falsos para ver y hacen todo lo necesario para que usted quede en buenas condiciones. No espere que le pase algo, póngase el parche ante la herida, literalmente. Sigo con Armonía, la clínica psicológica de Fabián Anaún para adultos, no simplemente para problemas, digamos, psicológicos realmente psicóticos graves, también, pero básicamente para todo tipo de problemas que nos aquejan a todos en un momento dado. Estados de ansiedad, todos hemos pasado en algún momento por ello, angustia, problemas con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, situaciones de sentirnos que no hemos desarrollado todos nuestros potenciales, montones de cosas, estimado amigo, que pueden mejorar la vida de usted, sacarlo del hoyo en que se está metiendo, y todo esto con un proceso efectivo, ha dado de alta a muchos pacientes. Así que si usted de algún modo siente que no está bien con su vida, que hay algo que no está funcionando bien, a veces ni siquiera se da cuenta qué es, pero se despierta en la mañana con pocas ganas. Está medio depre, está medio bajoneado, como dicen. No está depresivo así clínico, pero está medio bajoneado. Póngase en contacto con Fabiola. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, un bufet de abogados especialistas en temas civiles, que son la mayoría, que son los que probablemente pueden aquejarle a usted en algún momento, y son expertos, llevan años en esto, tienen una muy alta tasa de éxitos legales, son especialistas, y usted los ubica en salinasyojeda.cl. Y ahora le devuelvo, porque no es mía la palabra, a Nicole. ¡Nicole! Oye, para terminar con el tema de la ley de reconstrucción, hay un punto que hace el ministro de Hacienda, el ministro Queiroz, que me parece que es acertado, y es en una entrevista que dio al Mercurio diciendo que el gobierno no se juega su éxito total en este proyecto. Y yo creo que tiene razón, porque la comparación que se ha hecho de este gran proyecto del gobierno con respecto a lo que fue el proyecto de reforma constitucional del gobierno de Gabriel Boric son diametralmente distintos por varias razones. Y una de ellas es que el gobierno acá tiene que negociar con el Parlamento, tiene que negociar con los diputados y los senadores, y eso no es el voto popular que recibió Gabriel Boric en el plebiscito de septiembre, donde por un 62% le dijeron que no a su proyecto constitucional. Y en segundo lugar, porque este es un proyecto que intenta poner a Chile en la senda del crecimiento, de crear más empleo, de salir de la asfixia económica en la que estamos, y en ese sentido muy distinto a un proyecto refundacional en que quería cambiar hasta las divisiones territoriales de este país. Por lo tanto, comparar ambos proyectos que tiene un sentido, en el sentido es que si se lo rechazan, determinar cuando se vote, el gobierno quería en junio, parece que está difícil, pero algunos proyectan en septiembre. Entonces, se quiere hacer una comparación como de empate en el sentido de decir, miren, no le resultó del todo al gobierno, es el fin de este gobierno, es decir, declararle el obituario al gobierno en septiembre del año 2026, muy similar, o no similar, exactamente igual a lo que le pasó al gobierno de Gabriel Boric esperando la propuesta constitucional. Entonces, hacer ese símil me parece que es incorrecto porque en el ADN de ambas situaciones son distintas, y en ese sentido el gobierno tiene, o el ministro Queiroz, que también ha sido una persona muy clara en explicar, yo creo que ahí los parlamentarios deberían escuchar a lo que dice el ministro Queiroz, que es bastante clarito,
Y por último, porque cree en su proyecto. Entonces, en la línea de lo correcto, el gobierno no se juega su éxito, es verdad. ¿Sería un fracaso? Sí. ¿Es fundamental e importante para el gobierno que se le apruebe? Claro que sí. Es Pero importante si se le partirlo. rechaza, ¿es el fin del gobierno de Kast? Claro que no. No, exacto. Mira, vamos a ponernos en un caso extremo que le rechacen todo el proyecto. Bueno, quedan 3 años para presentar otros proyectos, ya Claro. sea otra vez un paquete o ya sea de a uno, hay tiempo. Y desde luego la comparación es bastante tonta de haberlo hecho tus colegas, porque una cosa es No sé. dirigir un automóvil a un abismo y otra cosa es rectificar la dirección para que no se caiga al abismo. Son cosas opuestas, no se pueden comparar. Este es un plan de sentido común. Yo le pido a la gente que esté viendo este programa, que todavía no está muy convencida, que examine las cosas con fría razón, no con emociones, no con camiseta, no, con esto que está dentro del cráneo. ¿Cómo no va a ser de sentido común combatir enérgicamente la delincuencia? ¿Cómo no va a ser, o sea, eso es obvio, hasta para la izquierda, por lo menos lo hablan. ¿Cómo no va a ser de sentido común parar este influjo masivo de delincuentes desde el extranjero? ¿Cómo no va a ser de sentido común tratar de que las empresas sientan que vale la pena invertir y así va a haber más trabajo para todo el mundo y va a haber más prosperidad? ¿Cómo no va a ser de sentido común que una torta más grande, aunque usted corte un pedazo, digamos, proporcionalmente más pequeño, ese pedazo va a ser más grande que si usted corta un tremendo pedazo de una torta minúscula? Pues es una cuestión visual, claro. No hay ni que pensar, hay que mirar nomás, imaginar. Una torta, un pastel de este porte, usted parte la mitad en impuestos. Igual que a esta mitad de una torta de este volado, usted corta la 10ª parte y tiene un pedazo mucho más grande. Eso se llama aritmética. Todo es sentido común. Pero por supuesto que no va a suceder que se rechace este proyecto. Yo creo que van a estar los votos. Yo tengo confianza en la gente, el partido de la gente, por lo menos en varias de las personas que están ahí. Y... Pero si no se aprobara, bueno, se presentarán nuestros proyectos, tienen que presentarse otros proyectos y se van a tener que hacer cosas. Y llegado al caso final y último, van a tener que tomarse medidas de otra manera nomás. Es lo Perdónenme, que pero dijo existe una Quirós. mecánica que se llaman los decretos. Se llaman decretos ejecutivos. Bueno, así es que lo que hay que hacer se va a hacer. No hay opción para este país. Lo que presenta la izquierda o lo que quisiera regresar a la izquierda es, ya sabemos, el camino de la perdición. Ahí están las cifras, ahí están los resultados. Esto no es especulativo, están todos los hechos. Antes de los últimos minutos, amigos, que nos quedan, se los voy a dar a enteros, como siempre, Nicole, pero antes permítanme recordarles dos cositas más nomás. La bollería, la empresa de pastelería y banquetería que los está esperando para las dos cosas, o para un banquete que usted esté organizando, o un almuerzo muy grande, o como sea, o pasteles, dulces exquisitos. Y el ajedrez, en espacioajedrez.com, programas que ya empezaron, pero usted se puede sumar. Todo el tiempo está creando Pablo Tolosa nuevas actividades muy entretenidas para los niños, muy formativas del intelecto, muy buenas para los adultos también, y muy entretenido. El ajedrez es más entretenido de lo que usted cree. Uno estará sentado mirando el tablero, pero están pasando millones de cosas dentro de la cabeza. Y eso, ¿qué puede haber más entretenido que eso? ¿Qué pensar? ¿O no? ¿No? Bueno, ya, Nicole, adelante. Oye, el martes Michelle Bachelet va a hacer su exposición en Nueva York ante los 134, 135 países por su candidatura a la Secretaría General. Se llaman diálogos interactivos. Y yo me Qué bueno. pregunto si esta cumbre progresista que fue en España, que hoy día no la vamos a alcanzar a analizar, Está fue bien. un salvavidas de plomo o no, porque finalmente en esa cumbre que se le brindó apoyo, no explícito, pero algo dijo Pedro Sánchez sobre la candidatura, que sería están los tiempos para que sea una mujer, siempre respaldándose con el tema mujer, etcétera. Yo no sé si esa cumbre progresista donde se vio a Lula, a Pedro Sánchez, Claudia Sheinbaum, Gabriel Boric y otros personajes que Vaya, representan vaya a a la ver mucho. izquierda mundial, fue una ayuda o no para la candidatura de Michelle Bachelet. Pero el punto es que se presenta, también se va a presentar Rafael Grossi, que es el candidato, el argentino, Rebeca Greenspan y la expresidenta de Senegal, Macky Sall. Ahora, Bachelet tiene el apoyo de todos los ex cancilleres que fueron de la Concertación, tiene un grupo importante del Partido Socialista apoyándola, recaudando dinero además, y Ignacio Walker dice que no hay
no ha visto que vaya a ocurrir un veto de Estados Unidos a la candidatura de Michelle Bachelet. Pero resulta que el embajador de Estados Unidos en la ONU la semana pasada llamó abiertamente a rechazarla. Es decir, hay dos situaciones. Una, que no tenga los votos para ganar. Pero la primera situación es que si se veta una candidatura, inmediatamente esa candidatura queda offside, queda fuera de juego. ¿Quiénes pueden vetar? Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China. Y resulta que hubo también una carta de republicanos, de diputados republicanos norteamericanos, pidiendo no solamente no apoyarla, sino que diciendo que les parecía que había que revisar esa candidatura porque representa progresismo, y también evaluar si es que se iba a vetar. Si ustedes quieren ver qué propone Michelle Bachelet, hay una web que está ahí completa, que hubo que sacarle el escudo de Chile porque tenía como un símbolo de Chile, y se le pidió que le sacara porque Chile no apoya esa candidatura, porque al final de cuentas esta candidatura, más allá de si lo apoya o no lo apoya Kast no lo apoyó, pero lo que representa esta candidatura desde su origen es una candidatura del progresismo internacional intentando llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Sí. Una Naciones Unidas que, si ustedes pueden revisar o analizar o darse cuenta de los principales conflictos y situaciones que hay hoy a nivel mundial, la ONU no tiene nada que hacer ni nada que decidir. Quedaron también fuera de juego. La ONU no tiene nada que hacer en Venezuela, la ONU no tiene nada que decir en Medio Oriente, la ONU no ha podido en más de 3 años decir nada con respecto a Rusia y Ucrania, ni siquiera son mediadores en los conflictos, no son capaces de cumplir la función que tenían en su origen, además porque la ONU ha sido el refugio de dictadores y ha sido el refugio de las violaciones a los derechos humanos cuando de verdad tienen que decir algo. Bueno, ¿y qué es lo que propone Michelle Bachelet? Mira qué bonito, te va a gustar esto. Una ONU preparada para el mundo de hoy y mañana. ¿Y qué significa eso? Bueno, pero es bonito, suena bien. Vale. Dice también una dirección estratégica para la ONU renovada. ¿Qué significa renovada? ¿Cómo? Una reforma institucional con propósito. Diplomacia preventiva. ¿Qué es eso? Esta parte me gustó, mira. Una secretaría profesional, imparcial y basada en el mérito. Cuando finalmente la candidatura de Michelle Bachelet la han basado en que es mujer. ¿Cuál es el mérito de ser mujer? Entonces, ¿cómo puede proponer en su página web que la secretaría que ella va a liderar va a ser basada en el mérito si ella quiere llegar a las Naciones Unidas solo por el hecho de que le toca a una mujer según el movimiento feminista y el movimiento progresista? Entonces, bueno, pero ahí está, hay algunos lineamientos muy bonitos. El punto es que, aunque llegara Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, a presidir las Naciones Unidas, me pregunto si es que las Naciones Unidas, como la conocimos, va a seguir existiendo, y creo que se puede pronosticar que no. Va a ser cada vez, es un monstruo gigante, no va a desaparecer mañana. Cada vez va a ser más irrelevante en los procesos importantes internacionales. Tal cual. Bueno, toda la palabrería que tú mencionaste de la Bachelet es propia de su sector, frases vacías, el mérito, prepararse para mañana, para hoy, anteayer, todas esas son puras tonterías nada más, pero ¿qué se puede esperar de Michelle Bachelet en todo caso? No es un genio resplandeciente, creo, tendrán todos claro eso. Bueno, amigos, hemos terminado el programa. Muchas gracias por su atención. El jueves vemos qué está pasando, qué nueva voltereta ha protagonizado Trump en el tema del Medio Oriente, porque ya le perdí la cuenta. ¿Qué está pasando en Rusia-Ucrania? ¿Qué está pasando con el proyecto de reconstrucción nacional? Todas esas cosas las veremos con Nicole el jueves, fuera de la que yo vea también. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bye, bye. Bye, bye.